En el día de hoy vamos a ver el funcionamiento de este controlador de temperatura. Cuando adquirimos este controlador, que oscila en un precio de entre 4, 7, 8 euros, dependiendo dónde miremos, en torno a eso oscila su precio, nos creíamos que era un controlador simple muy parecido a uno que ya tuvimos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Al presentar, pues como veis, dos pantallitas, dos displays, pues pensábamos que una pantallita era para ajustar, por ejemplo, la mínima y la otra para ajustar la máxima y ya está, simplemente eso. Lo que ocurre que una vez que nos llegó, cuando hicimos el pedido y ya lo recibimos en casa, ya mirando un poquito las instrucciones y mirando un poquito e indagando, pues nos dimos cuenta que lo que habíamos comprado era un poquito más complejo y que en realidad era un doble termostato, un doble controlador de temperatura. Nuestra primera sospecha fue, entre otras cosas, porque teníamos dos sondas como esta. Aquí tenéis la parte metálica, aquí está. Pues resulta que teníamos esa y teníamos esta otra, ¿veis? Dos sondas y ya eso, pues al ver este dispositivo con dos sondas, pues investigar un poquito más, leernos las instrucciones en cuanto tuvimos un poquito de tiempo, nos llevó a que teníamos un termostato doble y ya nos pusimos a pensar en el montón de aplicaciones que podíamos conseguir con este termostato doble controlador de temperatura. Esta primera toma es a la pegatina que viene para ponérselo una vez que lo ubiquemos en nuestra incubadora, esta pegatina para el panel frontal donde ya veis aquí pues las teclas para acceder al menú para arriba y para abajo en cada uno de los controladores y evidentemente la tecla central set para acceder a dichos menús, ¿no? Aquí en la parte de abajo, aquí en esta esquinita, pues tenéis el modelo de este dispositivo, ZFX-W1012. He estado mirando por ahí y la verdad es que no hay mucha información de este doble controlador de temperatura. Hay algunas cositas, otros modelos ZFXW, pero no concretamente este controlador. Así que cuando empecemos a experimentar con él, pues iremos viendo pues las diferentes aplicaciones que podremos darle. Entre otras, se me ocurre pues tener dos pequeñas incubadoras controladas con este mismo controlador. Dos cajitas, por ejemplo, de plástico de las mismas dimensiones para facilitar el trabajo y con este controlador podremos activar las dos incubadoras, una independiente de la otra. Y ya digo, es un termostato muy económico. Dándole la vuelta para ver la parte del circuito impreso, pues aquí tenéis todos los componentes y demás. Ya veis que tiene los dos relés, prácticamente dos partes idénticas, menos algunos componentes que son comunes para las dos. Y ahora estas tomas, esta y esta otra, donde ahí encajan a la perfección, pues ya veis con este tipo de conector las dos sondas que trae este dispositivo, ¿no? Ya después tiene aquí esta regleta que al principio no traía nada serigrafiado y que hay que reconocer que cuando lo vi, lo primero que pensé es que ya tocaba comerse la cabeza para ver ahora dónde iba el cableado. Lo primero que pensé, pues después no estuvo muy alejado de lo que realmente era, porque ya después, gracias a Dios, miré el tema del panel de instrucciones, que no son muchas, pero ahí sí viene bien explicado para qué son cada uno de estos conectores. Como veis, el circuito es bien simple, pero en esto, hoy en día la tecnología, con un circuito integrado se pueden controlar muchas cosas y mientras que funcione bien, a nosotros prácticamente nos da igual que traigan más o menos componentes. Y mirad, siempre cuando me preguntáis sobre ajustes de modelos y demás, cuando compráis un dispositivo, un controlador,
Siempre os digo una y otra vez, mirad la tabla de ajuste, la tabla de valores. Ahí tenéis una referencia de qué significa cada uno de estos pasos donde te van a indicar qué parámetro o qué valor hay que darle a cada uno de ellos. En este caso, pues fijaros, aquí HC es para utilizarlo para frío o calor, ahí seleccionamos uno u otro, la diferencia, temperatura mínima, temperatura máxima, para la calibración, en fin, y también trae este último que es para un retardo una vez que restablezcamos la corriente. Muchos diréis, ya me habéis preguntado mucho, ¿eso para qué sirve? Pues sirve para que si en tu zona se va mucho la corriente eléctrica, hay muchos cortes de luz, pues evidentemente para que cuando se active y vuelva, si viene una subida enorme, pues que no se te queme el controlador. Le damos un retardo de a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 minutos, lo que queramos, y automáticamente absorbemos, por decirlo de alguna forma, ese pico de tensión cuando se reinicia el fluido eléctrico y así pues evitamos riesgo de que se nos queme, ¿no? Como digo, aunque esté en inglés, esta tabla de valores es lo que tenemos que tener referencia a la hora de los ajustes para tener claro qué significa cada una de estas letras que nos aparecerá cuando empezamos a pulsar el botón Set y empecemos a navegar por el menú. Antes de andar en el dispositivo tenemos que tener siempre claro para qué sirve cada una de esas letras, qué es a lo que nos va a permitir modificar o acceder el entrar en el menú, en el Set y ver los ajustes que queramos hacer. Nosotros no necesitamos hacer muchos ajustes, poniendo evidentemente calor al principio para utilizarlo como termostato, después una máxima, una mínima y cuando hagamos la calibración compensar la diferencia que haya de temperatura sobre la bandeja con lo que realmente nos marque el termostato, ya está. Después si queremos darle retardo cuando se restablezca la luz, pues ahí lo tenemos. Que queremos manejar 2 grados o 3 de diferencial entre la mínima o la máxima, tú allá, depende de lo que quieras incubar o la utilidad que le quieras dar al controlador de temperatura. Pero ya digo, esta tabla es muy importante verla detenidamente y antes de pasar al ajuste tener estos valores muy claros. Y referente a esa regleta que traía para el tema de las conexiones, ya os dije que para la sonda no había ningún problema porque tenía aquí este conector y aquí en el otro extremo el otro conector para la otra sonda del otro controlador. Mi duda era pues esta parte de regleta de conexiones donde ahí era donde iba pues su alimentación, en este caso aquí lo veis abajo 220 voltios y después la salida para la fuente de calor y si queréis conectarle ahí el ventilador en paralelo para que lo active el termostato cuando active la resistencia, pues igualmente. Pero quiero que veáis lo fácil que viene explicado en este dibujo el cómo se conecta nuestro controlador de temperatura. En este caso estaríamos viendo la mitad, este lado, esta parte. Para el otro lado sería exactamente igual. La parte central es para la alimentación de los dos, esta parte es este relé y esta otra parte es para este otro relé. Ahí se aprecia tranquilamente por dónde le tenemos que meter los 220 voltios y aquí pues las conexiones que hay que hacer para tener estos dos contactos para lo que es la fuente de calor que vayamos a utilizar. Una bombilla, una resistencia o cualquier otro dispositivo que nos pueda proporcionar calor. Esto es si vamos a alimentar nuestro circuito con 110 o 220 voltios. Aquí lo tenéis muy claro. Más adelante, cuando vayamos a conocer a fondo este dispositivo, pues nosotros en nuestro panel que tenemos para probar los diferentes termostatos y otros aparatos, pues os explicaremos paso a paso más detenidamente la conexión. Vamos, resumiendo que la haremos nosotros mismos para que no tengáis ninguna duda. Pero yo creo que estáis viendo este esquema, se explica perfectamente. Y fijaros aquí de nuevo, aunque parezca que es lo mismo que estábamos viendo antes, pues para nada, vamos a ver si se enfoca bien. Para nada es lo mismo de antes.
Y digo para nada aunque estéis viendo la misma imagen, porque en este caso es nuestro mismo controlador de temperatura, pero en vez de alimentarlo a lo que son 125-220 voltios, pues aquí tenéis para 12-24 voltios. Ya ahí estaríamos hablando con positivo, negativo, con corriente continua, y ya aquí la parte de abajo, pues ya veis que la parte positiva está de rojo y la parte negativa está, además del signo menos, indicado con el color negro, con cableado negro. Ya te digo, está clarísimo el tema de conexión, va exactamente igual, sino simplemente diferenciarlo si lo vais a utilizar a 12-24 voltios o a 125-220 voltios. Si vais a hacer esta opción, pues si la resistencia es de 12 voltios, 12-24, evidentemente también tendrá su positivo y negativo, y aquí hay que estar un poquito más atento para no cambiar la polaridad y liarla y poner pues positivo con positivo e igualmente con el negativo. Y aquí en este primer plano, nosotros aquí le llamamos a esto ficha de empalmes. Aquí tenemos este cable, el único que hemos dejado conectado, que son los 220 voltios para alimentar pues todo lo que tenemos pensado hacer. Y utilizamos además la ficha de empalme porque algunos cables tienen que ir juntos. Así que aprovecharemos las uniones para hacerlas en esta ficha de empalme, ya que si miramos la regleta que trae el termostato, pues es bastante pequeñita, estrecha, y no conviene forzarla demasiado, ¿no? Por eso aquí vamos a simplificar todo lo que podamos, y aquí en estas regletas que tienen más anchura podemos hacer los empalmes más fácilmente. También comentaros que no vamos a utilizar una fuente de calor, que vamos a conectar a la salida del relé este ventilador simplemente para comprobar y poder ver que funciona, ¿no? Que lo activa. Una vez que lo conectemos y seleccionemos la parte de calor, veremos si entra en funcionamiento lo que es el ventilador y demás, a modo como si fuera una resistencia, ¿no? A nosotros con eso nos vale y sería señal de que las conexiones estarían bien hechas, que es lo que nos interesa en esta primera etapa. Ya después, una vez que estemos seguros de que las conexiones están todas bien hechas, que no nos saltan los automáticos de la casa, ni haya ningún cortocircuito o cualquier error parecido, pues ya nos pondremos manos a la obra en otro vídeo a dedicarnos exclusivamente a la configuración del termostato ya para adaptarlo a una incubadora casera. Y lo primero que vamos a hacer es conectarle una de las dos sondas que trae este doble controlador de temperatura, ¿vale? Dependiendo de la parte que vayamos a utilizar. Trae su conector que encaja perfectamente y de una sola manera en lo que es la parte que trae para ello. La conectamos y ya tenemos pues la sonda, ¿no? Que es lo que va a mandar la referencia de temperatura a nuestro dispositivo. Esto no tiene mayor historia. Como vamos a utilizar esta parte, pues aquí. Si fuéramos a utilizar la otra, pues evidentemente en el otro lugar que tiene para ello. Os lo voy a acercar para que se vea bien que solo encaja de esa forma, que le podemos dar la vuelta, intentar ponerlo de otra manera y nada. Digo, lo voy a acercar para que lo veáis y no tengáis ninguna duda al respecto. Mirando el esquema, como podéis ver aquí, esta rama va directamente a la parte central y de ahí directamente a los 220 voltios. Pues esta rama va a los 220 voltios y aquí sale una unión que va directamente después a la fuente de calor. Esa va a ser la primera conexión que vamos a hacer. Ya tenemos aquí de cerca hechas esas conexiones de las que hablamos. Este cable aquí, en esta parte, voy a subir un poquito la imagen, aquí ahora se ve mejor. Esta parte, aquí en este conector, va a recibir un borne de 220 voltios. Por lo tanto, va conectado aquí a esta ficha de empalme que tenía 220 voltios. Y este cable azul que veis es un cable
que va directamente al ventilador, ¿vale? Sería la fuente de calor, ¿vale? Todavía tenemos pendiente este otro cable marrón, este que veis aquí, ahí está, que es la otra parte de nuestro ventilador, de lo que sería una resistencia, ¿vale? Es la primera conexión que hemos hecho de nuestro termostato. Quiero ir despacio para que no se me pierda nadie. Aquí se ve mejor. Es esta conexión que va aquí en la regleta, ¿veis? A 220 voltios directamente, pero además, aquí se gira un poquito, pero además, aparte de ir a esta conexión, pues va directamente, aquí lo veis, a la fuente de calor, en nuestro caso al ventilador. Aquí hay una unión, ¿veis? A partir de aquí, que va directamente al termostato y después también a la resistencia. Y aquí, evidentemente, en este ramal, pues le entran los 220 voltios. Ahora vamos a ver la otra parte de los 220 voltios, ¿vale? Si os fijáis, de aquí entra directamente 220 voltios a estas dos partes que van en unión, ¿vale? Recibe 220 voltios la parte del relé y la otra parte a la cual tenemos que meterle ya la otra parte de la alimentación. Entonces, os repito, desde aquí directamente a estos dos bornes o contactos. La unión la lleva aquí, ¿vale? De aquí para acá y igualmente de aquí para acá. Esos son los contactos que vamos a hacer ahora. Pues aquí podéis ver las conexiones a los dos compartimentos que dijimos y los dos a la vez unidos para ponerlo en la ficha de empalme en el otro lado que quedaba para que no haya cortocircuito de los 220 voltios. Aquí tenemos el otro compartimento de los 220 voltios. Vamos a abrir un poquito más para que entre este cable porque es un cable doble. Ahí está. Y ahí afianzamos y por ahí le entrará la otra parte de los 220 voltios de alimentación a nuestro circuito, ¿vale? Ahí está. Otro paso más en la conexión de nuestro termostato ZFXW 1012. Y aquí tenemos de nuevo nuestro panel de instrucciones. Nos queda pendiente esta última conexión que va directamente desde aquí, desde el extremo, a lo que es la fuente de calor y ya tendremos los dos extremos para la fuente de calor, ¿no? En nuestro caso, nuestro ventilador, porque nos interesa que se vea en movimiento, ¿no? Es la última conexión que nos queda pendiente, que la hacemos ya. Bien, aquí tenéis la conexión al extremo, directamente a nuestro ventilador, en tu caso, pues directamente a la fuente de calor. Ya cruzamos los dedos y lo que nos queda es conectarlo, mirar un poquito así por encima, por curiosidad, al botón Set, seleccionar en calor antes que nada y ver si se activa el ventilador y podemos dar por bueno el montaje, la conexión de este nuestro doble controlador de temperatura, nuestro termostato. Bueno, pues después de darle la vuelta con mucho cuidado, con todo apagado para que no se suelte algún cable y haya problemas de cortocircuito y demás, porque ya lo que nos interesa es pues esta parte del display para verlo de frente, ¿no? Para poder ajustar y demás, pues cuando lo hemos encendido se ha guiado a pitar, un pitido bastante fuerte y es que nos hemos quedado durante algunos segundos como pillados, como diciendo, bueno, y este pitido, y al final era porque, aunque no esté conectado la otra parte del termostato, la otra parte, el otro controlador, pues tiene que tener la sonda también conectada. Así que hemos cogido el otro cable de sonda, se lo hemos conectado y ya ha dejado de pitar. Así que le damos, fijaros. ¿Veis? Ese pitido que ha hecho al conectarlo era el que hacía completamente seguido. Pi, pi, pi y sin parar. Ya digo que nos hemos quedado así parados unos segundos. No ha habido cortocircuito, no ha saltado nada. Por lo tanto, lo primero que he pensado, pues bueno, le conecto a la sonda a ver si se calla.
Hemos conectado ya, digo, la sonda y perfecto. Pues ya tenéis ahí los dos displays, cada uno marcando una temperatura. Vamos a coger esta, que creo que es la... No, pues esta es la otra, ¿veis? Fijaros qué rápido está subiendo de temperatura. ¿Veis? Y la otra, pues está todavía enreliada, no la vamos a tocar, ¿vale? Pues por lo pronto ya veis que evidentemente la sonda reacciona rápidamente, las conexiones están bien hechas. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al botón set, te iba a decir, para ver si lo activa. Evidentemente ahora mismo está actuando con la programación que traiga de fábrica, y ahora mismo, como ha subido la temperatura por yo pulsarla, pues ha terminado saltando, como podéis ver en el vídeo, que es lo que pretendíamos que se viera el ventilador. La conexión pues ya prácticamente está hecha, ya habéis visto que no tiene mayor historia y que simplemente hay que seguir el manual de instrucciones que viene con el dispositivo. Y muchas veces, que a mí me ha pasado, cuando he comprado un modelo de termostato, ha habido veces que viene tan simple en el paquete que no vienen ni instrucciones. Hoy en día te metes en YouTube o te metes en Google directamente y este papelito seguro que alguien lo ha compartido, igual que nosotros estamos haciendo en el vídeo de hoy, ¿no? Ya habéis visto, para nosotros no es muy difícil. Hombre, también hay que entender que hay personas que o bien no son manitas o tienen escasos conocimientos de electricidad, pero espero que con este paso a paso que hemos intentado hacer detallado al máximo, pues haya quedado un poquito más claro cómo podemos utilizar este controlador de temperatura doble, ¿no? Es lo que pretendemos. Muchas veces, pues algunos, que las opiniones son respetables, nos dicen que nos enrollamos demasiado. Claro, para el que sepa todo esto o se maneje con todo esto del tema eléctrico y montajes y demás, pues puedo ser repetitivo, pero prefiero serlo porque así todo hay muchas personas que van más lentamente, más despacio, más inseguras, e incluso después de hacer las conexiones no se atreven de darle al botón de encendido. Y hoy vamos a dar una explicación rápida de cómo meternos en el menú y acceder a los diferentes parámetros, ajustes para hacer nuestra incubadora. Voy a poner aquí delante una vez más la tabla de valores, vamos a ver si se enfoca bien ahora, donde ya sabéis los valores que tenéis ahí, HC, para primero seleccionar entre frío o calor. Evidentemente nosotros seleccionaremos calor, que es lo que queremos ver. Tenemos el diferencial, tenemos después la temperatura mínima, la máxima, después tenemos también por ahí la calibración y abajo pues una especie de retardo que nos viene muy bien para si tenemos un corte de fluido eléctrico. Un retardo que hace que, por ejemplo, si hay un corte de luz en nuestra casa, pues después, cuando vuelva, por si hay un pico de subida y nos pueda quemar el dispositivo, ¿no? Pues si le damos un minuto de retardo, una vez que se ha restablecido la corriente eléctrica, pues no se activará hasta que no haya pasado ese minuto, 2 o 3, lo que le hayamos dado de margen. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, ya te digo, es acceder a una de las partes. En este caso vamos con esta, que es a la que le tenemos conectada la sonda. Aquí tienes una triple L, que es porque nos está indicando que falta la conexión de esta otra sonda. No la hemos conectado porque simplemente para decirte cómo se accede al menú podemos hacerlo con esta parte, pero que la otra es exactamente igual, utilizando el botón del medio, que es el botón set, y después ya para subir o bajar en los parámetros y en los ajustes con estas dos teclas que tenemos justo debajo de cada display, de cada pantalla, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible, por si
algún día te da por utilizar este dispositivo a la hora de hacer tu incubadora, o por qué no, una criadora, una nacedora, cualquier cosa en la cual necesitemos tener controlada la temperatura. Igualmente, por si tienes reptiles, también hay infinidad de aplicaciones en la cría de estos animales en las cuales podemos darle salida a este dispositivo. Pero lo que sí quiero dejarte claro, después de experimentar con él y estar echando bastante tiempo, porque ahora hacemos el vídeo, puede durar 10 minutos, un cuarto de hora, a lo mejor menos, y ya está, pero detrás, mientras nosotros hemos estado probando y experimentando con este pequeño controlador, doble controlador de temperatura. Y si es tu caso de que no tienes muchos conocimientos en esto de la electrónica, electricidad, o no eres un manitas, pues yo creo que hay otros modelos mucho más fáciles que no este en concreto, ¿vale? Te lo digo para que no te lleves una sorpresa si por cualquier motivo te metes en él y ahora te da problemas a la hora de configurarlo y demás. No es que sea dificilísimo, pero sí es conveniente tener algunos conocimientos previos, ¿vale? Dicho eso, vamos a acceder al menú y vamos a ir viendo uno por uno los parámetros que tendremos que ajustar si queremos utilizarlo, en nuestro caso, con una incubadora casera. Vamos a intentar hacerlo fácil, vamos a ver qué sale en el vídeo. Plano un poquito más cerquita y ya os digo que aquí la triple L indica que no tenemos la sonda conectada en esta parte del dispositivo, y aquí en esta, que es en la que vamos a ver 25,8, es tal cual la temperatura ambiente que tenemos ahora mismo en Marchena. Dicho esto, pues vamos a tomar primero contacto con el botón central Set. Si dejamos pulsado un instante, te aparece 38, que es la temperatura máxima a la que vamos a dejar programado el dispositivo. Tú a la que tú quieras. Nosotros solemos incubar de 37 a 38 grados, y si el termostato es decimal, pues normalmente de 37,5 a 38, ¿no? Eso es dándole un toque simple, fijaros. Un toque simple, ahí tienes el pitido y veis, y parpadea. Ya tocando estas dos teclas podemos subirlo o bajarlo. Nosotros queremos acceder al menú, lo dejamos pulsado más tiempo. ¿Veis? Ahí tenemos HC. Si damos para arriba o para abajo, P7, calibración, H5 o HS, que es la temperatura máxima, LS o L5, que es la temperatura mínima, el diferencial, y otra vez HC, que es para elegir entre frío o calor, heat o cool, o cooling, ¿vale? A partir de ahí, ¿nos ha quedado claro ya cómo accedemos a los parámetros? Pues vamos a ver cómo nos metemos en cada uno de ellos. Dejamos pulsada la tecla de en medio, la tecla Set, ahí está HC, ¿vale? Si quitamos y le damos un toquecito, ya estamos dentro. Cooling, a esta B, H o C, frío o calor. Cuando hayamos decidido dejarla en calor, por ejemplo, o en cooling, bueno, sería heating, calor, ahí H, le damos otra vez y ya estaría ajustada. ¿Veis? Si dejamos de pulsar, automáticamente vuelve a la temperatura ambiente, ¿vale? Hemos seleccionado pues calor, ¿no? Si dejamos pulsado y queremos ajustar otros parámetros, diferencial, pulsamos, está a 1, que queremos darle un diferencial mayor, pues aquí está, para arriba o para abajo. Lo dejamos en 1 y ya está. Pulsamos otra vez y ya volvemos a la D de diferencial. Si queremos seguir ajustando, ¿veis? Pues así de fácil vamos accediendo a todo. Y de la misma forma que lo hemos comentado, ¿veis? Si queremos meternos en el retardo, pulsamos una vez y tiene 1 minuto de retardo. Queremos darle más, 2, 3, en fin, lo dejamos en 1 y pulsamos Set otra vez. Ya tenemos ahí seleccionado. Dejamos un ratito, si ya los ajustes están hechos, y vuelve a su temperatura ambiente, ¿vale?
que queremos ajustar la temperatura mínima a la que se activaría. Pues le damos, ahí está, pulsamos, está en menos 50, pues vamos pulsando, bla, 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 hasta que la dejemos en 37, ¿vale? Igual hacemos con H5, pulsamos una vez y está en 110, pues vamos tocando hacia arriba o hacia abajo hasta que la dejemos en la temperatura máxima que queramos elegir. Como os digo, no presenta mayores problemas lo que es meterse, navegar por el menú, ¿vale? Lo que sí te digo es que es conveniente, después de hacer diferentes pruebas y demás, es conectar todo el dispositivo, todo el cableado y después ya acceder a las funciones. Nosotros hemos explicado esta parte con estos dos botones para arriba y para abajo con la tecla de en medio set. Esta parte, pues cuando tuviera su sonda conectada y su cableado para el relé, para lo que es la fuente de calor y la alimentación y demás, pues hacemos lo mismo pulsando el set y con estos dos botones igual para subir o bajar en los valores que queramos darle a este doble controlador de temperatura, ¿vale? Yo creo que con esto hemos completado la información de un controlador de temperatura más aquí en nuestro canal. Vamos a seguir, evidentemente, eligiendo varios modelos más para seguir explicando su funcionamiento, su ajuste, su conexión para su utilización, normalmente para una incubadora casera, pero que tiene muchas más aplicaciones que les puedes dar si te dedicas a la cría de diferentes animales, por ejemplo, reptiles y demás. El ZFX-W1012.